Gloria al Señor Jesús. Estamos en San Mateo 11:27. Vamos a hablar entonces sobre la doble naturaleza de Jesús. La doble naturaleza de Jesús nos va a explicar estos versículos como el Padre es mayor que yo. Si entendemos la doble naturaleza de Jesús, vamos a entender versículos como voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Vamos a entender esos versículos cuando Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, te alabo, Padre del cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, San Mateo 11:27 dice: nadie, repita conmigo, nadie conoce, aquí dice en esta versión que estoy leyendo, dice, nadie conoce, oiga, plenamente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que entender la doble naturaleza de Cristo es algo que solo viene por revelación divina. Por eso hay personas que usted le explica y no entienden. Porque es algo que solo viene por revelación divina. Por eso siéntase usted contento y feliz de que Dios haya querido revelarle eso a usted. Con un privilegio tremendo. Porque la Biblia dice: te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeños, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo lleno de opiniones, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de creencias y de pleitos públicos, incluso virtuales. En las redes sociales a veces se ve tremendo problema, tremenda situación cuando se toca este tema. Una situación sobre quién es el Padre realmente y quién es el Hijo. Y esto ha traído más contienda y perdición de los oyentes que edificación. Muchos lo hacen cuando aportan o hablan de este tema. Muchos lo hacen tratando de defender su creencia. Otros ven la oportunidad como una especie de pasarela para tratar de mostrar su conocimiento, para tratar de llamar la atención en pos de sí mismo más que hacia Dios, y otros para tratar de salvar y convencer a algún perdido. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a la Biblia, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Amén. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y ¿qué? Y rivalidad, dice en esta Biblia. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo ¿por qué? Lean conmigo en el versículo 16. Y luego, ¿qué sigue diciendo en el verso 17? Lean duro. Listo. Acá dice en esta versión: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por aflicción a mis prisiones, para añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18. ¿Qué pues diremos? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que usted tiene que tener cuidado cuando habla con alguien de estos temas, porque a quienes les gusta es contender.
Hay quienes, por mucho que usted le explique, no van a aceptar, y lo que quieren es generar un ambiente de contienda. Entonces, todo mundo dice saber quién es el Padre. Todos dicen saber quién es el Hijo. Hable usted con una persona de otra organización y le dice, es que el Padre es Jehová y el Hijo es Jesucristo y no son iguales. Amén. Y todo el mundo opina y creen saber que el Padre es el Padre y que el Hijo es el Hijo y que no son los mismos y que son diferentes. Sin embargo, Jesús dice que nadie conoce al Padre ni al Hijo excepto a aquella persona a quien el mismo Jesucristo se lo quiera revelar. ¿Ves? Grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento quisieron saber sobre este misterio. Preguntas sin respuesta se hicieron. Uno de ellos fue el profeta Agur. En Proverbios 30, versículo 4. Vamos a Proverbios 30, versículo 4. Léalo, por favor. Proverbios 30, versículo 4. Un gran hombre de Dios hizo una pregunta. Dice Agur: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Cuando en su nombre y el nombre de su Hijo. Ahí está. Mire esa pregunta al final del profeta Agur. Viene hablando de Dios el Creador, ¿verdad? Y luego hace la pregunta y es: ¿cuál es su nombre? Para este tiempo el nombre no había sido revelado. Y el nombre de su Hijo, si es que lo sabes. Agur hace una pregunta sobre cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes. El profeta Agur lo que estaba preguntando era lo siguiente. Él preguntaba: ¿cuál será el nombre del Padre cuando se manifieste como Hijo? Porque él tuvo la revelación de que Dios vendría a la tierra, de que el Padre vendría como Hijo. Y cuando él hace eso y entiende esa parte, es donde el profeta Agur dice: bueno, ¿y cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabe. O sea, el profeta dice: ¿con qué nombre vendrá Dios Padre a la tierra cuando venga como Hijo? Sin embargo, esta revelación no era para ese tiempo ni para esa dispensación, sino para la nuestra. Porque mira lo que dice Pablo en Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Agur hizo la pregunta: ¿cómo se va a llamar el Padre cuando venga como Hijo? ¿Cuál será el nombre de Él? Y luego llega el apóstol Pablo en Colosenses 2:2 y nos aclara que esa revelación no era para ellos. Esa revelación es para nosotros. Por eso es una bendición enorme estar acá en la presencia de Dios. Colosenses 2:2 dice: lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Oiga, aquí viene lo bueno. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Ahí, el misterio de Dios Padre y de Cristo. Ese era el misterio para Agur. ¿Cómo se llamará el Padre cuando venga como Hijo? ¿Sabe qué dice una versión bíblica que tengo acá? Mire cómo dice esta Biblia que voy a leer acá. Quiero que estén unidos en amor, que sus corazones se reanimen. Oiga, hasta que capten, esa palabra es hermosa, capten en toda su riqueza.
comprendan plenamente y conozcan perfectamente el misterio de Elohim, o sea, de Dios. Es decir, el Mesías mismo. Mira esa palabra. Conozcan perfectamente el misterio de Elohim, es decir, el Mesías mismo. Lo que está diciendo el versículo es que Dios es el mismo Jesús. Este misterio está revelado en Jesús. Por eso el versículo dice, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué no dice el versículo a quien el Padre se lo quiera revelar? Que sería lo lógico, ¿no? Lo lógico es que dijera a quien el Padre se lo quiera revelar. Pero el versículo no dice así. El versículo dice a quien el Hijo se lo quiera revelar. Porque es que la revelación de quién es Dios está en Jesús. Eso le pasó a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en San Juan 14. La revelación de este misterio es que el Padre vino al mundo en la persona del Hijo. Lea 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, leámoslo por favor. ¿Qué dice? Lo voy a leer aquí en esta otra Biblia, usted va a seguir allá mentalmente. Lo voy a leer muy despacio. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios Padre se hizo hijo hombre. Dice en esta Biblia que tengo, escuchen acá, lean allá despacio, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Elohim, o sea, Dios, se manifestó, mire como dice en esta Biblia, en forma humana. Ahí. Dios se manifestó en forma humana. Dios es espíritu. Dios es Padre. Pero cuando Dios se manifiesta en forma humana, ahí donde aparece la figura del Hijo. En el tiempo. Donde el Espíritu toma cuerpo humano. El profeta mesiánico, o el profeta que más habló del Mesías, Isaías, profetizó sobre la doble naturaleza de Dios. Mire Isaías 9:6. Si usted entiende Isaías 9:6 y si usted entiende Isaías 7:14, con entender esos dos versículos es suficiente para entender la doble naturaleza de Dios. Isaías 9:6 claramente da una profecía. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, y llamará su nombre Admirable, Consejero, oiga, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta muestra en este versículo las dos naturalezas del Mesías dentro de una misma profecía. Una es como niño e hijo, porque el versículo dice, ¿por qué qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí separó las dos partes ahí? Niño e hijo. ¿Esos atributos de qué? De un ser humano, ¿verdad? Pero luego dice que se va a llamar ese niño y ese hijo, ¿cómo se va a llamar? Dios fuerte y Padre eterno. Vamos a tomar esas dos partes nada más. Dios fuerte y Padre eterno. Ahora juntémoslas. Van a ser un niño que es Dios. Van a ser un hijo que es Padre eterno. ¿Eso lo está diciendo o no lo está diciendo el versículo? Ahí lo está diciendo. Isaías dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Israel. Pero ese niño se va a llamar Dios fuerte, no un Dios chichipato por ahí, no un Dios de segunda, no el segundo Dios de la Santísima Trinidad, ni de la dualidad. Es un Dios fuerte el que van a ser.
Y no un Padre temporal, un Padre eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Isaías dice, van a ser un niño que a la vez es Dios fuerte. Van a ser un hijo que a la misma vez es Padre eterno. Ahí habló de las dos naturalezas. En otras palabras, Isaías dice que Jesús sería hombre, pero a la vez sería divino. Eso es lo que dice Isaías. Sería hombre en la tierra sin dejar de ser Dios en el cielo. Dios en el cielo siendo hombre en la tierra, es lo que dice Isaías. Ahora, ¿cómo se lograría ejecutar este milagro? Porque la pregunta es, listo, van a ser un niño que es Dios y un hijo que es Padre a la misma vez. Pero ¿cómo se ejecuta este milagro? El mismo Isaías muestra la clave a través de la profecía del capítulo 7, verso 14. Léalo, Isaías 7, 14. Está la respuesta. Por tanto, el Señor mismo os dará Señal, esa. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz. a un hijo y llamará Ahí está la clave. ¿Sabe cuál es la clave de la doble naturaleza de Cristo? La mujer. La mujer sería la clave. Dice en esta Biblia, pues bien, será el propio Señor quien les dará una señal. Véanla. La joven está embarazada y va a dar a luz un hijo que llamará su nombre como. ¿Y qué quiere decir Emmanuel según el Evangelio, según San Mateo capítulo 1, 22 y 23? Vamos a leerlo, ese es el cumplimiento, San Mateo 1, 22 y 23, leámoslo. Porque ahí es donde está el milagro de la doble naturaleza. Y esto es lo que muchas personas no entienden. San Mateo capítulo 1, versículo 22, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará. Vamos a leerlo desde el 22. Permítame, yo lo leo desde el 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Una virgen concebirá, o sea, que harán embarazo, y dará a luz un hijo. ¿Cuál hijo? Jesús. ¿Qué dará a luz? ¿Qué dará a luz? Un hijo. Repita, un hijo. Ahí aparece hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está el niño, ahí está el hijo. Pero ¿cómo se va a llamar ese hijo que nace? ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahí está el Dios fuerte. Y ahí está el hijo. ¿Ves? Entonces, ese es el milagro. La Virgen aportó la humanidad. La Virgen aportó el niño. La Virgen aportó el hijo. El cuerpo de carne que se formó en su vientre. Eso lo aportó la Virgen. Pero al ser engendrado por el mismo Espíritu Santo, obtiene la parte de Dios y Padre. Porque ¿quién engendró a Jesús? Mira lo que dice el versículo, ayúdenme por favor, en el versículo, estamos en el 18, estoy por acá en el versículo 20, estamos en el 20 ya. Dice, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es que engendrado del Espíritu Santo es. Engendrado. ¿Sabía usted que genéticamente una mujer no puede engendrar? Genéticamente una mujer solo puede concebir y dar a luz. Pero el que engendra es el hombre. Y el que engendra recibe el título, no el nombre, porque nombre es una cosa y título es otra. Recibe el título de padre. Entonces, si esa criatura que se llamó Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, realmente entonces ¿quién es el padre de Jesús? El Espíritu Santo que lo engendró. Sin embargo, hay personas que dicen que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Y alegan diciendo que el Padre, o sea Jehová, es el Padre de Jesús,
pero bíblicamente encuentro que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, si usted separa al Padre del Hijo y del Espíritu Santo, se va a meter en un problema. Porque entonces bíblicamente Jesús tendría dos padres: a Jehová Dios y al Espíritu Santo como Padre. Sería un error doctrinal fatal. La única suma que me da es que el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque eso dice San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Entonces, Dios Espíritu vino y formó su propio cuerpo humano en el vientre de María. María aportó la carne, los huesos y la sangre, y es donde nace un niño y un hijo, pero al no ser engendrado por José ni por ningún hombre en la tierra, obtiene la naturaleza divina de Dios y de Padre. Por eso nace Dios y a la vez hijo, Padre y a la vez niño, ¿verdad? Que es lo que leímos ahorita. Indiscutiblemente, o sea, no discuta, no alegue, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se hizo hombre. Amén. Sí, hermano Juan. Perdón, hermano, en Isaías 35:4 dice la palabra: decid a los de corazón apocado, Esforzaos, no no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, Con pago. Dios mismo. Ahí. Vendrá Apúntelo. y nos salvará. Apúntelo. Isaías 35:4. Decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y mira lo que dice el versículo: Dios mismo vendrá y os salvará, ¿verdad? Isaías 35:4. Jesús es 100% hombre y Dios. ¿Me escuchó eso? Jesús es 100% hombre y Dios. Por eso Él dice lo que dice en San Juan 10:30. Vamos a San Juan 10:30. Mire lo que dice San Juan 10:30. Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. ¿Ves? Yo y el Padre uno somos. Ni siquiera pone al Padre por delante, se pone el primero. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? El yo está hablando del ser humano, está hablando del niño, el hijo, y el Padre está hablando de lo divino, pero Él es las dos cosas. Él es las dos naturalezas, humana y divina. Tanto que en San Juan 14, verso 9, es el versículo que cité ahorita hace un momento. San Juan 14:9, Jesús le revela a uno de sus discípulos su identidad divina. Jesús, en el versículo 6, quiero leerlo desde el 6, porque quiero considerar la gramática del texto. Jesús le dijo: yo soy, que es el tetragrama hebreo, YHWH, yo soy el que soy. Jesús dice: yo soy el camino. Está hablando del tabernáculo, porque la primera puerta se llamaba el camino. Luego dice la verdad, que es la segunda puerta, y la vida, que es la tercera cortina para entrar al lugar santísimo. Por eso dice: nadie viene. Note la gramática. No dice nadie va. Porque si yo digo venga donde el pastor, le estoy llamando hacia mí. Pero si yo le digo vaya donde el pastor, yo te estoy mandando donde otra persona. Si Jesús fuera distinto al Padre, si Jesús no fuera el Padre, Él diría nadie va al Padre. Y hay Biblias que las están corrigiendo y están poniendo la palabra va, pero de todas formas la versión antigua es clara en decir viene. Entonces Jesús dice nadie viene, dando a entender que Él es el Padre, porque Él dice nadie viene al Padre sino por mí. Él no dice nadie va. Y luego viene algo bien importante, y en la parte donde muchos no tienen salida: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Obvio, el que conoce a Juan David conoce al pastor, y el que conoce al pastor conoce a Juan David. Eso dice Jesús: si me conocieras, también a mi Padre conoceríais. Y mira el punto: y desde ahora, presente, lo conocéis, pero aquí viene algo bien fuerte, y le habéis visto.
y le habéis visto. ¿En qué momento vieron al Padre? Si supuestamente el Padre envió al Hijo al mundo y se quedó allá arriba, ¿en qué momento lo vieron? Pues lo vieron en la persona de Jesús. Vieron al Padre manifestado en carne. Porque eso dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí, hermano Juan? En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen Ahí, del Dios. invisible. Colosenses 1:15. Púntelo. Él es la imagen del Dios Oh, espectacular. el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Porque en Él fueron creadas Todas las cosas. las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, Amén. visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Gloria a Dios. Todo fue creado por medio de Él Y para Él. Ahí está el versículo. Voy a tomar la primera parte del versículo. Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Quiere conocer usted el Dios invisible? ¿Quiere ver al Dios invisible? Jesús. Jesús mostró al Dios invisible en su apariencia externa. Por eso él le dice a Felipe, en el versículo 9. Felipe le dice en el 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, quiero ver al Dios invisible. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es pues que me dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ves? Porque Jesús es el mismo Dios invisible manifestado en una forma visible. Y por esto es que en la Biblia se puede ver claramente esta doble naturaleza, como hijo y padre. Un ejemplo de ello es el caso de la mujer samaritana. En San Juan 4, versículos 6 al 14. Ahí mismo estamos en San Juan. Vamos a leerlo para que veamos la doble naturaleza y empiece usted a tener claridad del versículo. San Juan capítulo 4, versículo 6. ¿Están conmigo ya? 4:6, San Juan 4:6, corrijo, San Juan 4:6. Lo voy a leer. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Qué dice? Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del viaje. Repita, cansado. ¿Quién es el que se cansa? ¿Dios? La carne. ¿Quién estaba cansado ahí? ¿Dios Padre o el Hijo Niño? El Hijo Niño. ¿Quién estaba cansado ahí? ¿El divino o el humano? Jesús se cansaba también de los pies. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué? Dame de beber. ¿Por qué le pidió agua? Obvio. Si venía cansado del viaje es porque la caminada era bien tremenda. También estaba seco, estaba sediento. ¿Qué estamos viendo ahí? Un Jesús cansado y sediento. Humanizado, esa es la palabra. Un Dios humanizado. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, ¿qué? A comprar alimentos. Agréguele eso. Un Jesús cansado, sediento y con un hambre voraz. ¿Verdad? Esa es la parte de la humanidad. Y en esa viene la mujer samaritana y Jesús le pide y ella le responde y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este momento, desde el versículo 10, ya Jesús cambia su identidad. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y mire, ¿y quién es el que te está diciendo? O sea, si usted supiera quién es el que le está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, en otras palabras, yo tengo un agua mejor que la que le estoy pidiendo a usted. Y eso entendió así la mujer. Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y aquí le habla ya Dios. Ya no le habló el sediento, cansado y hambriento. Le habla Dios mismo en el versículo 13. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí la cogió ahí? ¿Cómo habla como niño, como hijo, como humano, diciendo tengo sed, estoy cansado, tengo hambre? Muestra el versículo. Pero después él ya le dice a la mujer: es que yo tengo agua para darle a usted que nunca le va a dar sed. ¿Se acuerdan cuando la Biblia menciona a un Jesús por allá dormido en una barca? La Biblia dice que Jesús estaba dormido en una barca y el viento se alborotó y lo despertaron. Y cuando lo despertaron, ¿qué hizo? Reprendió los vientos y todo se calmó. Pregunta: ¿quién era el que estaba durmiendo en la barca en el momento? Y cuando se levantó y reprendió el viento, ¿quién fue el que le reprendió ahí? Ya fue como Dios. Ahí está la doble naturaleza. Exacto, Jesús humano y Jesús divino. Su naturaleza de niño e hijo, y a la misma vez un Jesús que ofrece una vida espiritual también. Él es Dios y Padre, Él es niño y es hijo a la vez. Si entendemos esto, y el Hijo no lo quiere revelar, porque ese es el punto, si Él quiere revelarnos eso, podemos entender por qué el Señor en la cruz entonces dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si entendemos la doble naturaleza, vamos a entender por qué Jesús dijo en Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y podemos entender por qué Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Obvio, la humanidad nunca va a ser superior a la divinidad. Obvio que la divinidad es mayor a la humanidad. Por eso Él dijo: mi Padre es mayor que yo. En otras palabras, porque mi Padre ahí, dicen: ve que Jehová, ve que Jehová el Padre es mayor que Jesús, por eso no es el mismo. Pero pregunta, pero Él está diciendo mi Padre, y según San Mateo el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿De Jehová o del Espíritu Santo? Ese es el Padre. Pero como nosotros tenemos claro que Jehová es del Antiguo Testamento, Dios es el mismo Espíritu Santo, no tenemos complicación. Y cuando Él dice mi Padre es mayor que yo, lo que está diciendo es: mi divinidad es superior a mi humanidad. Eso es lo que está diciendo. Mi divinidad es superior a mi humanidad. Eso es lo que está diciendo. Y por eso, todos esos versículos, todo es cuestión de separar al Hijo del Padre, separar el hombre de Dios, separar lo humano de lo divino. Esa es la clave de todo esto. Si usted lee en la Biblia cualquier versículo donde Jesús se refiere, como en el caso de Lázaro, donde Él ora al Padre y luego resucita a Lázaro, que es otro ejemplo bien bonito. Él oró al Padre. Es más, dice que Jesús lloró allí. ¿Quién lloró? ¿Dios o el hombre? ¿Y quién resucitó luego a Lázaro? Dios. Entonces, ahí lo vemos llorando. Y si estaba llorando sabiendo que lo iba a resucitar, entonces ¿para qué lloraba si ya sabía que lo iba a resucitar? Obviamente el texto dice que Jesús, al ver a la gente llorando, se conmovió y lloró, porque eso es de un humano. Hay gente que llora viendo a otra llorar. Pero después de que el Señor se seca sus lágrimas, pienso yo, pega su grito y dice: ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y salió Lázaro inmediatamente de allá. ¿Por qué? Porque ya le habló fue Dios, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que tenga claro esto, y cuando se encuentre con cualquier persona de alguna denominación que le trate de mostrar que Jesús es una persona diferente al Padre, y le muestre versículos donde aparentemente el Señor habla del Padre como otra persona distinta, usted le va a decir: qué pena, pero es que ahí está hablando como humano. Separe la humanidad de la divinidad y usted nunca va a tener enredos. Nunca va a tener enredos. ¿Sí, hermano Juan? Ese es un buen versículo el que él cita, San Juan 3:13. Presten atención, porque eso aclara, y más adelante voy a hablar sobre eso, cuando se oyó la voz en el bautismo, que Jesús estaba siendo bautizado acá en la tierra, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado. Y la gente polemiza diciendo: si Jesús es el mismo Padre, ¿por qué está bautizándose y habló allá? San Juan 3:13 le aclara eso. Jesús le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo,
el Hijo del Hombre. Y mire la palabra, que está en el cielo. Y estaba hablando con él. Y estaba hablando con Nicodemo en el momento. No le dijo que estuvo ni que estará, le dijo que está en el cielo. En otras palabras, mientras Jesús estaba hablando con Nicodemo acá en la tierra, en ese mismo momento estaba también en el cielo. Amén. Amén. Eso lo está diciendo Jesús ahí. Entonces, cuando se está bautizando acá, ¿quién habló allá arriba? Pues obvio, si él mismo está diciendo que está en el cielo, él tuvo que haber hablado allá también, ¿cierto? Él tuvo que haber hablado allá. Entonces eso muestra que él fue hombre en la tierra sin dejar de ser Dios en el cielo, y que fue Dios en el cielo siendo hombre en la tierra. Por eso Deuteronomio capítulo, no me acuerdo bien del texto, 4, sí, gracias, 39, dice: aprende pues hoy, Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, el que estaba allá, él dice, pero también abajo en la tierra, y no hay otro. Lo que está diciendo Deuteronomio es que el que estaba en el cielo es Dios, y el que bajó a la tierra es el mismo Dios, y que no hay otro, que no son diferentes, es el mismo. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio doctrinal que hemos aprendido hoy.